Bueno, hoy vamos a hablar sobre el diagnóstico de enfermedades transmitidas por garrapatas. Comencemos por hablar que las garrapatas son ectoparásitos considerados después de los mosquitos como el segundo grupo de artrópodos de mayor importancia, como vectores de una amplia variedad de microorganismos patógenos en el mundo. Las enfermedades que transmiten pueden afectar a diferentes especies de mamíferos. Entre ellas encontramos las enfermedades rickettsiales, donde se encuentra la anaplasmosis, las enfermedades bacterianas, donde encontramos a la tularemia y la cocceliosis, las enfermedades generadas por protozoarios, como la babesiosis, la piroplasmosis y la theileriosis, las cuales, como les comento, pueden afectar desde pequeños mamíferos hasta grandes mamíferos. En el ejercicio profesional del médico veterinario, el apoyo de un laboratorio es necesario. Para un tratamiento adecuado es fundamental el diagnóstico correcto y oportuno. Para ello, pues nos vemos con la necesidad de apoyarnos de laboratorios de diagnóstico, en este caso especializados o que tengan experiencia y las herramientas necesarias para el diagnóstico de las enfermedades transmitidas por garrapata. Las consideraciones generales que debemos tener cuando tratamos de diagnosticar este tipo de enfermedades es primero la historia clínica. Posterior, una correcta selección de las pruebas diagnósticas a realizar. Después, un correcto toma y envío de muestras. Después, tener la referencia de un laboratorio. Y al final, pues saber interpretar o recibir de forma adecuada el informe de resultados del laboratorio. En la historia clínica comenzamos por los signos clínicos. Siempre que hablamos de un animal enfermo, tenemos que contemplar que los signos clínicos nos orienten hacia un diagnóstico diferencial. Y este diagnóstico diferencial nos va a dar una idea o una pauta de las pruebas diagnósticas a realizar. No necesariamente con todas las enfermedades vayamos a hacer las mismas pruebas. Este diagnóstico diferencial nos va a orientar a qué pruebas, a qué toma de muestras vamos a realizar para un correcto diagnóstico. Posterior, debemos saber si la enfermedad de la que sospechamos que esté dentro de nuestros diferenciales tiene una distribución, una prevalencia en la zona en la que estamos considerando diagnosticarla. Y obviamente, si hablamos de enfermedades transmitidas por vectores, que el vector tenga también una distribución y una prevalencia en la zona de la que estamos hablando. Para la selección de pruebas necesitamos saber cuál es el propósito de la prueba. Si lo que queremos es diagnosticar a la gente como tal o queremos hacer un monitoreo de anticuerpos para saber el estado inmunológico de los animales que estamos hablando. Es también importante contemplar el tiempo de la obtención de resultados. ¿Por qué? En función a esto irá si requerimos o no nosotros dar un tratamiento profiláctico en lo que obtenemos los resultados o si es de vida o muerte o es importante para el tratamiento una prueba que tenga resultados rápidos para dar un adecuado tratamiento. También hay que contemplar la disponibilidad de estas pruebas. Si nosotros contemplamos pruebas o diagnósticos de complicado alcance, pues hay que escalar un poco aquellas que nos permitan realizar el diagnóstico, que seamos las que tengamos disponibles en el momento. También es importante el costo. No es lo mismo hacer un diagnóstico para animales individuales que para hatos completos. Entonces, el costo también es importante en la toma de decisión cuando vamos a seleccionar una prueba diagnóstica. Hablando de los propósitos de la prueba, contemplamos pruebas que nos permiten identificar al agente directo o al agente etiológico. Para esto, las más sencillas o las principales con las que contamos son los exámenes al microscopio por medio de tinciones. Se realizan frotis de ciertos tejidos o de ciertas secreciones en las cuales con una tinción específica, muchas veces Giemsa, podemos identificar directamente el agente etiológico del que estamos hablando. Por ejemplo, en la lista de enfermedades que nos maneja la OMSA, podemos encontrar la fiebre Q, generada por Coxiella burnetii. En esta podemos realizar tinciones de placenta, de secreciones vaginales o de tejido de fetos abortados. Esta nos va a permitir observar a la gente directamente al microscopio. En el caso de tularemia,
que es generada por Franciella tularensis, lo que podemos realizar son tinciones de hígado, de vaso, de médula ósea, de riñón, de pulmón y de la sangre entera, un frotis. Para el caso de anaplasmosis bovina, podemos hacer frotis de sangre entera. Anaplasmosis bovina es generada por anaplasma marginale o anaplasma centrale. En el caso de babesiosis bovina, generada por Babesia bovis, Babesia bigemina o Babesia divergens, también lo que podemos realizar es un frotis sanguíneo. En el caso de la teileriosis, que es generada por diversos tipos de teilerias, lo que vamos a realizar puede ser una biopsia de ganglios linfáticos generando una punción con aguja fina y mirarla al microscopio por medio de un frotis. También lo que podemos realizar es un frotis de sangre entera. En el caso de piroplasmosis equina, generada por Babesia cavalli y por Theileria equi, lo que podemos realizar es un frotis igual de sangre. Como les comentaba, el propósito en este caso es la identificación directa de la gente. Otras de las pruebas que estas están enfocadas a la detección de anticuerpos contra la gente, nos encontramos con la ELISA, la inmunofluorescencia indirecta, la fijación del complemento y la microaglutinación. Aquí lo que queremos nosotros es ver si ya hay una carga de anticuerpos que podamos detectar mediante estas pruebas. Lo mismo, en el caso de la fiebre Q, pues lo que utilizamos es suero, la tularemia igual suero, anaplasmosis bovina, babesiosis bovina, teileriosis y piroplasmosis, en todas se utiliza suero. ¿Por qué? Porque en esta podemos identificar la carga de anticuerpos. Cada una de estas pruebas está enfocada a diferente obtención o identificación de la unión antígeno-anticuerpo. Otras de las pruebas con las que contamos son las pruebas moleculares, en este caso la prueba PCR. Para este caso, lo que estamos detectando es ADN de la gente. Estas pruebas se pueden realizar tanto a tejidos en los animales como al mismo vector. En este caso, podemos detectar partículas más pequeñas, son pruebas más costosas y que muchas veces requieren mucho más equipamiento. En el caso de la toma y envío de muestras, es importante saber que la técnica de obtención va según la especie y esta va a influenciar muchas veces el resultado que obtenemos de la prueba en sí, porque una mala obtención de la prueba puede traducirse en una mala muestra que a la larga puede dificultar o puede llegar a malos resultados. Es necesario contar con una cantidad suficiente y representativa de la muestra para poderla procesar de forma adecuada. Hay que hacer una correcta identificación de las muestras y conservarlas y transformarlas también de forma adecuada. Todo esto, a la larga, va a influir en los resultados. Para cada especie tenemos diferentes especificaciones, desde dónde se toma la muestra hasta cómo se almacena y con qué tipo de aguja vamos a utilizar. En el caso de los bovinos, las punciones se hacen en vena yugular, en vena coccigia o en vena mamaria. Para esto vamos a utilizar agujas 18G, 21G, que muchas veces las identificamos por colores, y cada una de estas muestras las vamos a identificar o las vamos a conservar en diferentes tubos. El tubo lila será un tubo con anticoagulante y esta nos va a servir para muestras de sangre total. En el caso de los tubos sin anticoagulante, que son el tubo rojo y el tubo amarillo, nos van a permitir para muestras de suero. El tubo amarillo contiene un gel separador, el cual nos va a permitir separar la sangre del suero. En el caso de los equinos, la punción se realizaría en vena yugular, igual con aguja 18G y 21G. En el caso de pequeños rumiantes, de igual manera, las punciones se realizarán en vena yugular. En caso de los caninos, podemos tomar muestras de la vena cefálica, la vena femoral, vena yugular externa y la vena safena. Para ellos utilizaremos agujas 23G y 21G. En el caso de los felinos, podemos realizar punción en vena cefálica, en vena yugular y en vena femoral. Para ellos utilizaremos agujas
23G y 25G. En el caso de los conejos, las punciones las realizaríamos en vena yugular y en vena auricular marginal. Para ellos utilizaríamos agujas 23G y 25G. Los procedimientos para la hematología y serología serán: en el caso de sangre total almacenada en tubos lisas, hay que homogeneizar suavemente invirtiendo el tubo alrededor de 6 veces. Estas, como les comentaba, nos van a permitir para una identificación directa del agente. En el caso del suero almacenados en tubos con tapa roja o tapa amarilla, en el caso del tubo rojo vamos a mantener el tubo inclinado a temperatura ambiente hasta que se coagule la sangre y se retraiga el coágulo y el suero se exude. Esto alrededor de 30 a 60 minutos. El suero, una vez separado, se va a transferir a otro tubo de tapón con rosca o de tipo Eppendorf. En el caso de los tubos que contengan gel separador, será necesario centrifugar la sangre alrededor de 30 minutos con un máximo de 2 horas después de la extracción y se pueden enviar para su procesamiento dentro de este mismo tubo. Cuando tratamos de muestrar artrópodos, es necesario con un correcto retiro de ellos. En este caso, la técnica de retiro es tomar el cuerpo de la garrapata, puede ser con los dedos índice y pulgar, llevando la uña hasta el hipostoma de la garrapata. Después se hacen ligeras presiones y movimientos en todos los sentidos hasta que la garrapata se desprenda y en lugar de los dedos también podemos utilizar una pinza. Como vemos aquí, son movimientos lateralizados, procurando estar lo más cerca del hipostoma, retirando una vez después de realizar estos movimientos y una vez así podemos retirarla. Una vez retirada la garrapata se va a colocar en frascos que estén previamente perforados para que éstas puedan respirar y se van a almacenar y roturar debidamente. Para la conservación de las muestras es importante contemplar que hay que realizar un lavado. Este lavado se realiza con agua para retirar materia orgánica, sangre, polvo y pelo. Posterior se sumerge en cloruro de benzalcono al 10% a 10 minutos. Se va a enjuagar nuevamente con agua y se seca perfectamente. Antes de su procesamiento, se pueden resguardar ya sea en una incubadora de 25 a 28 grados centígrados con 80% de humedad o pueden conservarse también en alcohol al 70% o en nitrógeno líquido. Esto sí vamos a procesar ADN. Cuando hablamos de la identificación adecuada de las muestras, necesitamos tener un sistema adecuado. Lo ideal sería contar con un sistema de código de barras para poder realizar un correcto rastreo de cada tubo de cada muestra. En caso de no ser así, lo mínimo indispensable es tener una etiqueta. Esta siempre será colocada en el envase, no en las tapas, que contenga todos los datos de la muestra y de dónde se obtuvo. También es necesario que cada muestra esté anexada con una hoja de identificación. Como mínimo deberá de contar los datos de fecha, hora, número de caso, propietario, dirección, el estado donde proviene, la especie y raza, el sexo, la edad y el tipo de muestra. Cada laboratorio tiene hojas específicas donde pueden implementar más puntos que sean necesarios para el procesamiento de la muestra. Cuando tratamos nosotros de conservar muestras que van a ser transportadas, es necesario contar con un sistema básico de triple embalaje. Este cuenta con un contenedor primario, que es la muestra en sí, un contenedor secundario, el cual previamente contendrá un material absorbente o amortiguador para que la muestra no se esté moviendo y prevenga derrames, y al final un contenedor externo rígido. Las muestras pueden mantenerse a temperatura ambiente, pueden conservarse con geles refrigerantes que las mantengan de 4 a 8 grados centígrados o muestras con hielo seco que las puedan mantener de menos 20 a menos 70 grados. Si escanean estos códigos QR, los pueden dirigir a un manual completo de cómo podemos almacenar, conservar y enviar las muestras de forma adecuada. Cuando hablamos de un laboratorio de referencia, es importante hablar de la OMSA. Los laboratorios de referencia de la OMSA son designados con el objetivo de explorar los problemas relacionados con las enfermedades determinadas. Cada uno de ellos es dirigido por un experto en el área.
En el caso de las enfermedades transmitidas por garrapatas, la OMSA tiene publicados los laboratorios de anaplasmosis, babesiosis, piroplasmosis equina y teleriosis. En ellos, si ustedes ingresan a su página, podrán encontrar el contacto del médico encargado especialista en el área, cómo pueden ustedes enviar una muestra y cuáles son las instrucciones para su toma, su almacenamiento y el envío. Respecto al informe de resultados, es necesario saber que los resultados de cada examen deben ser informados con exactitud, de forma clara y sin ambigüedades. Esto de acuerdo a cualquier instrucción específica de los procedimientos de examen que se hayan realizado. El informe, como mínimo, debe de integrar una identificación del examen, una identificación del laboratorio que realizó los exámenes, una identificación y ubicación de los pacientes que se hayan muestrado, los datos de la muestra que fueron recolectados mediante las hojas de identificación y los resultados del examen con una identificación y una interpretación si así fuera necesario. La norma mexicana NMX S 15189 2015 nos muestra todos los parámetros necesarios que cada laboratorio debe cumplir para el informe de las muestras.